Buenos días, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en este tercer simposio de la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias al doctor Genaro Gabriel Ortiz por invitarme a ser parte de estas charlas. Y vamos a empezar con nuestro tema, que es enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. En la agenda tenemos el tema de la enfermedad de Alzheimer como generalidad, la fisiopatología, la biología molecular, y hablaré de una variante en específico de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que se conoce como la mutación Jalisco. Bueno, hablando de la enfermedad de Alzheimer, pues sabemos que es una enfermedad progresiva, degenerativa del cerebro, provoca un problema de la memoria y alteraciones cognitivas como el pensamiento, además de problemas conductuales. La enfermedad de Alzheimer sabemos que fue descrita inicialmente por el doctor Alois Alzheimer hace más de un siglo, y desde entonces se han descubierto bastantes casos y se han descrito muchos casos y algunas variantes de la enfermedad. Es por mucho la principal causa de demencia y de enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial, si bien, como podemos ver en esta imagen, tenemos otras causas como la demencia frontotemporal, la demencia de cuerpos de Lewy, lesiones vasculares, pero de nuevo la enfermedad de Alzheimer es la causa más importante. Vemos ahora la proyección de cuántos casos de personas a nivel mundial podríamos encontrar con enfermedad de Alzheimer, tanto de inicio temprano como de inicio tardío. Y aquí empezamos con algunas cuestiones ya enfocadas a nuestro tema. La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano se considera una enfermedad que inicia antes de los 60 años de edad, mientras que la de inicio tardío después de esta edad. Algunos autores consideran los 65 años como límite. También podemos ver en esta imagen que progresivamente habrá más casos de Alzheimer de manera global, pero también va a irse encontrando o describiendo una mayor cantidad de casos de inicio temprano. Si hablamos del porcentaje de los casos del total de personas con enfermedad de Alzheimer, encontramos, como vemos en esta diapositiva, que la gran mayoría, entre el 85 hasta el 90% de los casos son de inicio tardío, y de un 15%, entre 10 y 15%, son los de inicio temprano. Voy a proyectar algunos números, hablando de que aproximadamente puede haber 1 millón de casos de Alzheimer en nuestro país. Podríamos encontrar que de ellos 870,000 son de inicio tardío, alrededor de 150,000 son de inicio temprano. Y hablando de los de inicio temprano, podemos encontrar que los que son de tipo familiar son alrededor de 70,000 casos. Obviamente los porcentajes relacionados con los 130,000 casos de inicio temprano en nuestro país. 52,000 casos serían de tipo esporádico. Esporádico implica que no se ha encontrado todavía una causa específica de la enfermedad, y 7,800 tienen un patrón de herencia muy específico que se conoce como autosómico dominante, y del cual hablaré más adelante. De los de inicio tardío tenemos estos números, no me meteré mucho en ellos, nos enfocamos de nuevo a inicio temprano para resaltar los casos que son eventualmente de tipo hereditario, y en los que encontramos entre los de inicio temprano e inicio tardío, que son alrededor de 305,000 casos. Los de autosómico dominante, tanto temprano como tardío, serán alrededor de 33,900 casos, y en total encontramos alrededor de 340,000 casos genéticos. Hago esta mención porque generalmente se considera que los casos de inicio temprano son genéticos, pero no todos, como podemos ver en esta imagen, se encuentran precisamente en este grupo de edad, ¿no? Tenemos un buen porcentaje también de personas que tienen una variante familiar hereditaria genética en los de inicio tardío. ¿Qué es lo que hace que no podamos encontrar alguna causa y que los consideremos como esporádicos? Aquí vemos en esta otra imagen a la distribución de todos los casos esporádicos, inicio temprano, inicio tardío. Y si nos vamos de nuevo al enfocarnos hacia las variantes que son hereditarias, sobre todo con un modo de herencia muy específico, que es el autosómico dominante, vamos a encontrar al menos 3 genes muy importantes, ¿no? De los cuales hablaré más adelante: presenilina 1, presenilina 2 y proteína precursora de la amiloide. Pero del total de los casos de inicio temprano,
¿sí? Alrededor del 90 al 95% quedan todavía no explicados en cuanto a las causas hereditarias. Y ahí está un listado de todas las causas que pudieran llegar a explicar las variantes génicas o encontrar incluso algunos nuevos genes que pueden estar relacionados con esta enfermedad. Bueno, siguiendo con nuestra agenda, pasamos a la fisiopatología, en donde se sabe muy bien que tenemos al menos dos teorías predominantes como causas de la enfermedad de Alzheimer. Una que es aquella en la cual tenemos la presencia inicial como daño del sistema nervioso a una proteína que es la proteína tau, que es lo que vemos en la flecha de arriba, y que eventualmente lleva a cambios en la proteína del beta amiloide. Y en cambio en la flecha de abajo vemos lo opuesto. El cambio inicial es el de la proteína del beta amiloide, posteriormente cambios en la proteína tau, pero estos dos proteínas eventualmente son los principales agentes causales de la enfermedad que nos llevan eventualmente a la muerte neuronal y a la demencia, ¿no? Esto se conoce también como un cambio relacionado con la edad, ¿no? Algunos de estos cambios tienden a ser encontrados en personas en las que al fallecer se encuentran estos depósitos anormales, pero no precisamente desarrollaron un cuadro clínico de enfermedad de Alzheimer. Aquí están de nuevo en la siguiente imagen, encontramos los cambios, ¿sí? En la imagen de arriba encontramos la proteína tau que se empieza a acumular adentro de las neuronas, que se conoce como marañas neurofibrilares, y en la imagen de abajo encontramos una tinción característica que se conoce como inmunohistoquímica y que nos permite identificar a la proteína del beta amiloide que ya se depositó y formó placas en el cerebro. Este por mucho es el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer, la aparición de las placas de beta amiloide encontradas por inmunohistoquímica. Bueno, la proteína del beta amiloide, como vemos en esta otra imagen, es una proteína transmembranal, se ancla en la membrana de las células y que puede pasar por algunos procesos normales de depuración, como vemos arriba en la imagen en B, o anormales dependiendo de las enzimas y los sitios de corte que se encarguen de estos procesos, los cuales pueden estar modificados por algunos factores como vemos en la imagen de la izquierda o afectar algunas de estas proteínas como también aparece ahí. En la nueva diapositiva encontramos en la neuropatología y vemos que estos cambios eventualmente llevan a lesiones celulares que se manifiestan a nivel cerebral cuando lo vemos en el microscopio como las placas, como se ve arriba, y abajo una serie de cambios como el que vemos abajo. El más importante sería el de las marañas neurofibrilares, que es el acúmulo intraneuronal de la proteína tau, que adquiere alguna conformación distinta que se conoce como la proteína tau hiperfosforilada. Bueno, sigamos con nuestra agenda y encontramos ahora la biología molecular, ¿no? Aquí nos vamos orientando a causas muy específicas de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Y en esta imagen vamos a ver que hay una participación en general en muchas enfermedades de lo que sería el ambiente y la genética. El ambiente es todo aquello que no se encuentra relacionado con la genética desde la perspectiva de la biología molecular. Y vemos cómo de izquierda a derecha podemos ir avanzando y podemos encontrar en el extremo de la izquierda una causa exclusivamente genética que pueda ser derivada por un solo gen que se llama monogénico. Pero podemos seguir avanzando hacia la derecha y podemos encontrar pocos genes, oligogénica, muchos genes, poligénica, pero ya empieza a haber una participación ambiental. Esa participación ambiental puede ser muchas causas, puede ser la educación, es decir, la exposición cultural de una persona, puede ser el tabaquismo, puede ser el nivel cardiovascular, una gran cantidad de factores que no precisamente podemos explicarlos por los genes y que también pueden estar afectando a la expresión de una enfermedad, como en este caso la enfermedad de Alzheimer. En la siguiente imagen encontramos las variantes o los tipos de enfermedad de Alzheimer que se han descrito al menos según este esquema de clasificación que toma el OMIM. El OMIM es el gran buscador, por decirlo así, es una enciclopedia digital que se encuentra en línea
y que acumula los datos de todos los genes que se han descrito hasta el momento y de enfermedades que tienen que ver con alguna causa génica. En ese sentido, si uno pone enfermedad de Alzheimer, vamos a encontrar muchos tipos de la enfermedad de Alzheimer, como los que ven ustedes ahí en la primera columna a la izquierda, y cada uno de ellos tiene un código, y donde dice locus es el sitio en donde encontramos el gen. El sitio se describe como el cromosoma, si está en el brazo corto, el brazo largo, P o Q, y las regiones, las bandas, las subbandas, ¿no? Pues ahí encontramos varios de estos genes relacionados con algunos tipos específicos de enfermedad de Alzheimer, y no hablemos, más bien no creamos que hay muchas variantes clínicas. En realidad clínicamente hay pocas diferencias, más bien estas variantes se han descrito a la luz de genes o variantes específicas en algunos genes como los que se encuentran escritos ahí. No, por mucho los principales genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer es el de la proteína precursora del amiloide, que ustedes lo ven abajo donde dice ambos grupos, EA tipo 1, ¿verdad? Se encuentra el cromosoma 21. El otro es la presenilina 1, que se encuentra hasta arriba y que se encuentra el gen en el cromosoma 14. Abajo de este gen encontramos en esta descripción al gen de la presenilina 2, que se encuentra en el cromosoma 1, y otro gen muy importante es el que aparece como enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, ¿sí? Que es la apolipoproteína E, ApoE, y que se encuentra en el cromosoma 19. ¿Sí? De nuevo, por mucho estos 4 genes son los principales relacionados con la enfermedad de Alzheimer, tanto de causa genética como de inicio temprano o de inicio tardío. En la siguiente imagen encontramos una serie de proteínas que se han visto relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Arriba vemos lo que es late onset, inicio tardío. Abajo familial Alzheimer's disease, que está muy relacionado con el early onset. A veces se toman como sinónimos, pero ya vemos que no precisamente esto es así. Y vemos cómo abajo encontramos estas proteínas de las que hablamos, que es la proteína precursora del amiloide, presenilina 1, presenilina 2, y la polipoproteína E la vemos más que nada en la de inicio tardío. En la siguiente imagen encontramos algunos de estos genes. A la izquierda, las causas génicas de la enfermedad de Alzheimer. A la derecha, las causas no genéticas, la estamos resaltando. Y en la siguiente imagen encontramos estos genes, pero con una gráfica muy interesante. Esta gráfica nos dice que cuando hay una afectación en estos genes, mutaciones, encontramos edades de aparición del cuadro clínico de la enfermedad de Alzheimer en etapas más tempranas. Vean ustedes, por ejemplo, hasta arriba vemos proteína precursora del amiloide, desde los 40 hasta los 60 años, es inicio temprano. Presenilina 1 es mucho más temprano, desde los 25 años hasta los 45 años. Es muy temprana la aparición de la enfermedad de Alzheimer cuando tenemos estas variantes. Presenilina 2 se encuentra entre los 40 años y hasta los 60 años, y la apolipoproteína E permanece, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, como una enfermedad de inicio tardío. Aquí tenemos otra vez en este cuadro los genes con los cromosomas involucrados, y me voy sobre todo hasta el lado derecho, en donde encontramos cuáles son los cambios. Tanto en el APP como en la presenilina 1 y presenilina 2 vemos producción anormal de la proteína del beta amiloide. Y abajo encontramos las variantes de la polipoproteína E. En estas variantes encontramos precisamente que en todos estos casos la aparición de la enfermedad de edades avanzadas. Avanzamos en nuestra agenda y encontramos ahora la mutación Jalisco. Ya hemos hablado de la enfermedad de Alzheimer, ya hemos hablado de las proteínas involucradas, ya hablamos cuáles son estas proteínas y genes principalmente relacionados con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, y veamos ahora la famosa mutación Jalisco. Aquí está el estado de Jalisco, para los que no lo ubiquen. Es un estado ubicado al occidente de México, y resaltamos a la derecha de ese mapa de Jalisco, están en blanco los municipios en donde se encuentra una región que se conoce como los Altos de Jalisco.
Lo menciono porque en estos municipios se han encontrado una gran cantidad de casos de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Ha sido tan importante en cuanto a la cantidad de personas afectadas que la mutación específica que da origen a esta variante se conoce como la mutación Jalisco, y la edad de aparición tradicional es alrededor de los 40 años de edad, como se ve también en la imagen a la izquierda. Ahí tenemos la cantidad de habitantes que podemos encontrar en cada uno de los municipios. En total son 250,000 habitantes en toda la región de Los Altos, alrededor de unos 300,000, ya un poco más actualizado, de los cuales el municipio más habitado es el de Patitlán de Morelos, Jalisco, que cuenta con alrededor de 150,000 habitantes. Aquí es un ejemplo de cuántas publicaciones se han hecho, sobre todo a nivel de la prensa, ¿no?, que hablan del Gen Jalisco, investigadores que han trabajado ahí. Yo me encuentro abajo, pertenezco al Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, donde hemos hecho algunos estudios y hemos dado pláticas en varias ocasiones a las personas afectadas en esta región. En esta siguiente imagen vemos el centro de Tepatitlán. Dijimos que es el municipio más habitado. Es un municipio que tiene una gran producción ganadera, principalmente, también de producción de huevo y también de tequila. Entonces ahí está una imagen de algunos de estas industrias, ¿no? De nuevo recordemos los genes importantes, y la mutación que da origen a estos casos en Jalisco, en Los Altos, es la de la presenilina 1, que es la que estoy marcando ahí, la cual es una proteína, como vemos aquí englobado en este círculo, que ayuda a cortar de manera normal a la proteína precursora del amiloide. Cuando la proteína está mutada, los cortes son anormales, como lo vemos en la siguiente imagen. Los cortes son anormales y genera fragmentos de la proteína del beta amiloide que no son solubles, que se empiezan a depositar y que van generando daño celular. En la siguiente imagen encontramos algunos cambios relacionados con la presenilina 1 y también algunas funciones importantes de la presenilina 1. En esta siguiente imagen vemos el mapa del gen y marcamos con este símbolo el sitio de la mutación, que se conoce como A431E. 431 es el sitio de toda esta cadena, ¿verdad?, de codones en donde se encuentra nuestra mutación. Ahí está marcado, es A431E, y esto genera una variante hereditaria del Alzheimer que tiene un modo de herencia específico que se conoce como autosómico dominante. Ahí tenemos un árbol genealógico característico en el que con negro vemos a las personas afectadas. Es un árbol genealógico más que nada generado, nada más para fines pedagógicos, pero vemos cómo entre las características encontramos que puede presentarse en todas las generaciones, tanto hombres como mujeres tienen una probabilidad de estar afectados, y quien esté afectado tendrá al menos un padre afectado, porque debe haber heredado el gen de alguno de ellos, ¿no? Y si alguno de ellos tiene el gen, por ser dominante, la característica también de ser dominante es que la presencia del gen es suficiente para que las personas se enfermen. Es algo muy, muy, muy importante porque nos impacta en los estudios genéticos, ¿sí? Una persona que sabe que es portadora de una mutación, sabe que se va a enfermar. En esta otra imagen vemos el cuadro clínico. Voy a enfocar sobre todo en la presenilina 1, en donde ya dijimos la edad de aparición es en promedio de los 40 años, pero puede ser incluso de los 25, 30 años. Y además del cuadro característico de la pérdida de la memoria, el deterioro cognitivo, se encuentra un problema motor que se conoce como paraparesia espástica. Es una incapacidad que las personas van desarrollando, sobre todo en las extremidades inferiores, para la movilidad, y esto genera incapacidad para el movimiento. En los otros casos, como en la proteína precursora del amiloide, se encuentran cambios más específicos a nivel cerebral, que se conoce como angiopatía amiloide. Hay cambios en los vasos sanguíneos, y en la presenilina 2 se encuentran cambios también motores que están relacionados con el Parkinson, temblor, rigidez, bradicinesia, y que se conoce como parkinsonismo.
En esta siguiente imagen encontramos algunos estudios que se han realizado en función de esta enfermedad, y hay varios que se han hecho desde este estudio que aparece ahí, que es el inicial a principios del milenio, fue en el año 2006, en el que se describe la enfermedad. Posteriormente encontramos algunas necesidades que hemos visto en la población. Hemos estudiado muchas familias con esta mutación aquí en la región de los Altos, desde el curso clínico, qué tipo de herencia puede ser, cuál sería el diagnóstico, cómo podemos llevar un tratamiento a cabo, o si pueden existir algunas estrategias de prevención. Y en la siguiente imagen encontramos necesidades que hemos visto en general en los familiares, desde estrés social, aislamiento, la necesidad de realizar el asesoramiento genético, cómo atender a los cuidadores, cómo cuidar al cuidador, o necesidades de salud de los pacientes, de enfermería, nutrición, necesidades odontológicas. Un aspecto muy importante es el sentido legal, ¿sí?, de estas familias. Otro es el infantil, hay cambios en los niños. Recordemos que son personas que se enferman desde los 30 o 40 años, sobre todo los 40 años, pero a esta edad de aparición hay hijos pequeños, ¿no? Algunos ya pueden estar un poco más grandes, pero siempre va a haber, generalmente vamos a encontrar hijos pequeños que pueden verse afectados, y como vemos a la derecha, va a haber unas estrategias de apoyo en el sentido de los niños. ¿Qué hacemos con ellos? Algunos de ellos tienen que dejar la escuela para asistir al trabajo. Y también otra característica que encontramos aquí es la alta migración. Las personas en la región de los Altos tienden a desplazarse, a emigrar, ¿no?, a muchos sitios, tanto del país como del extranjero. Muchos de ellos tienen familiares en el extranjero. De hecho, sería raro encontrar una familia en los Altos que no tenga un familiar que viva en Estados Unidos. Esto lo que nos genera, y que estoy marcando con colores algunos ciertos municipios, ¿no?, en la región de los Altos, con esos colores, ¿no?, en la cual encontramos que no hay acceso al seguro social. A veces viven en comunidades aisladas, tienen bajos ingresos, y algunos emigran, por ejemplo, a la región centro, a Guadalajara, y estoy poniendo a la izquierda un árbol genealógico imaginario, pero son familias que generalmente nos encontramos. Vemos a una persona afectada, a veces la vemos en Guadalajara, a veces la vemos en la región de los Altos, y al estar buscando más integrantes de la familia donde pueda haber afectados o no, encontramos personas que vienen de Tepatitlán, que está en rojo, o de Mexticacán, que está también en verde, y así de varios municipios, ¿no? Y a veces es difícil hacer el rastreo y poder evaluar que por completo toda una familia, por la distribución y la diseminación en la que se encuentran, y también comentamos que se encuentran en el extranjero, ¿no? Bueno, todo esto nos ha llevado a estar en constante comunicación con ellos, establecer algunas charlas. Aquí está un banner que hace tiempo distribuimos en la población para invitarlos a algunas charlas. A veces tenemos más convocatoria que en otras ocasiones, pero generalmente está asistiendo la población interesada en saber qué se puede hacer desde la manera diagnóstica. Algunos van porque quieren saber si son portadores de la mutación o no, algunos porque quieren saber si hay nuevas estrategias de diagnóstico a inicio temprano o de tratamiento, y es prácticamente todos los estudios que estamos realizando en esta población enfocado al Alzheimer de inicio temprano. Los dejo con una imagen de nuestro centro universitario, y agradezco la invitación, su asistencia, y quedo con ustedes para preguntas o comentarios.